Buenos días, hermanos, amigos. Hoy día estamos 24 de junio 2020. Un saludo desde aquí, desde Miami, donde me encuentro en estos momentos. Dios los siga guardando en este tiempo tan difícil, con este mal tan horrible que está tocando muchas vidas, pero sabemos que el Señor es nuestro guardador. Dice que el Señor que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque nuestra alma confía en Él. Y vamos a tocar esta vez, en esta porción, el pacto de Dios con Abraham. Y esto data desde Génesis, capítulo 12, donde el Señor le hace el llamado a Abraham. Versículos 2 y 3 dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le da todas las bendiciones que Dios tenía para él. Le dice: todo esto va a ser para ti. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham obedeció y salió. Y en el capítulo 15, el mismo Génesis, le ratifica este pacto, esta promesa. Le dijo: mira las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó a Jehová. Y en el versículo 7 le dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. Hermanos, vemos cómo Dios ratifica sus promesas. Está esperando que nosotros podamos creerles. Entonces hace un pacto con Él, con sangre de animales. Ustedes pueden seguirlo leyendo, que anticipa el simbolismo de la muerte de Cristo en la cruz, del derramamiento de sangre, donde Él mismo, Jesucristo, dice: todo eso apunta, son simbolismos, sombras de lo que había de venir, como dice el libro de Hebreos. Este es un nuevo pacto, decía el Señor cuando estaba con sus discípulos. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes, en mi sangre. Entonces tiene el total cumplimiento de este pacto en Cristo Jesús. Cuando Él en la cruz muere después de haber derramado su sangre ya para irse con el Padre, dice: consumado es. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y solamente Abraham le tuvo que creer. En Génesis 18, no lo vamos a leer. Dios es un Dios de pactos. Y en simbolismo de Abraham vamos a desglosar esto, y más adelante también en la enseñanza van a escuchar que en Gálatas 16 Pablo aclara esto, trayendo a memoria la vida de Abraham. Él era un hombre conocedor de las Escrituras. Y dice aquí en el versículo 16 de Gálatas: ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y esto es lo más importante, la cual es Cristo, hermanos. Él es la simiente, el Hijo perfecto, la descendencia perfecta de la que el Señor apuntaba y hablaba, que es Jesucristo, el más grande y poderoso descendiente de Abraham, en quien se cumplen todos los pactos y las promesas y toda bendición. En Él está la plenitud de Dios. Él es el Verbo que se hizo carne, el unigénito Hijo de Dios, quien derramó su sangre en la cruz, quien dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Es el mejor y el mediador de un nuevo pacto, como dice la palabra, que habla mejor que cualquier otro símbolo. Entonces lo perpetuo, lo perfecto está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y si estamos en Él, conectados, adheridos, como hemos dicho la clase pasada, como la vid y los pámpanos, entonces
en Él nosotros también vamos a ser herederos y vamos a participar de este pacto. 2 Corintios capítulo 1, 20. Porque todas las promesas son en Él sí y amén. En Él, en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en Él habita la plenitud de la deidad. Solamente en Cristo entraremos en este pacto de Dios, cuando nosotros nos habremos unido a Él. Él es nuestra porción, como decía el salmista. Es hermosa la heredad, la herencia que Dios nos quiere dar. El brillo, hermanos, de este mundo se está apagando. ¿Cómo están las potencias del mundo cayéndose? Como dice la palabra, sécase la hierba, marchítese la flor, mas lo único que va a permanecer es la palabra de Dios, es su presencia. Estas promesas no están basadas en lo terrenal, son más allá, trascienden más allá de lo natural, de lo temporal. Es espiritual y es para siempre, es eternal. Eso es muy importante, hermanos, que entendamos. No como la superfe que habla de que proclama y ten fe, y no es así. Abraham no participó absolutamente en nada, solamente le creyó y obedeció a Dios. Y solamente es unidos con Cristo, quien es nuestro arquitecto, nuestro constructor, quien está preparando nuestras moradas, nuestra casa eterna. Está preparando el banquete en el cielo. Imagínense, hermanos, pensemos en las cosas espirituales. Se demoró 6 días en crear, en ordenar el mundo. Y hermanos, miren los lagos, los ríos, los mares. Todo perfecto. ¿Qué tendrá preparado el Señor para nosotros, para sus hijos, para su novia, para su pueblo, para su esposa? Banquetes exquisitos, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Eso tiene preparado el Señor. Está preparando morada para nosotros. Lógicamente, hermanos, todos necesitamos trabajar, necesitamos cosas naturales. El mismo Señor dice que pidamos. Pero Dios quiere que sepamos por encima de todo que el pacto que Dios ha hecho con Abraham en su Hijo Jesucristo, porque Abraham vio todo esto, el Señor se lo reveló, como vimos la clase pasada, que Cristo era el descendiente principal y más importante de Abraham. En Romanos 8, versículos 16 y 17, nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que le seguimos las pisadas, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, entonces, ¿qué nos está asegurando Pablo? Que ese pacto también es para nosotros. Dice acá en Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Nosotros los gentiles, hermanos, somos parte del mismo cuerpo, somos coherederos con Cristo, copartícipes de las promesas. Eso es lo que les quería decir Pablo a los Gálatas y nos está hablando hoy día. Acá en Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Hermanos, qué lindo, qué interesante, esas mismas bendiciones. Pero no pensemos que acá en la tierra vamos a acumular todo eso. No es así. Vivamos como vivió Abraham, los patriarcas y su descendencia. Y dice Pablo también que nadie puede, aquí en Gálatas, que nadie puede invalidar este pacto.
ni la ley de Moisés que vino 400 años después. Este pacto ha sido establecido y ratificado por Dios con Abraham y con su amado Hijo Jesucristo, y nosotros como coherederos. También dice en el versículo 18, si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa, ya no hay pacto. Pero Dios la concedió mediante el pacto, mediante la promesa. Hermanos, en Hebreos 11, versículos 9 y 10, por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cómo vivió ese padre de la fe en el cual vinieron todas las bendiciones? Como extranjero, no haciendo tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, donde, como dice Salomón, ¿quién va a disfrutar de todo lo que tú has acumulado, de todo lo que has hecho? Vendrá otro, y quién sabe quién será. Sigue diciendo el autor de Hebreos, en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Así vivieron los patriarcas y así enseñó a Abraham a vivir a su descendencia. Porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, la que sí está bien hecha y va a ser eterna, bien fundamentada, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sigue diciendo versículo 13, cómo vivieron conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Todo lo contrario. Hermanos, acumulando cosas en nuestros placeres, pensando que vamos a vivir eternamente. Estamos ante las puertas de una muerte inminente. Que el Señor traiga sabiduría a nuestros corazones, a nuestra mente, para saber contar nuestros días y saber que somos frágiles como ellos vivieron. Abraham no tuvo nada en esta tierra, solamente la única propiedad que la compró fue la tumba, Macpela, su tumba. Es lo único. Después no se registra en la palabra que él compró absolutamente nada. Así vivió él en tiendas, mientras que Lot se independizó y vivió en casas y buscó todo lo que a él le parecía sus seguridades. Y así Lot también enseñó a vivir a su mujer y a sus hijos. Y ustedes saben muy bien la triste historia. Entonces ellos vivieron así, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Ellos no estaban contentos acá en la tierra, sabían que eran temporales, pero buscaban su Canaán espiritual, esa tierra prometida que va a ser para siempre. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran vuelto atrás. Ellos no eran de los que volvían atrás. Ellos esperaban y trabajaban y se esforzaban por hacer tesoros en el cielo. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y si nosotros vamos a vivir como vivió Abraham y su descendencia, como vivió Jesús, el descendiente más poderoso, más grande, más ejemplar, en el cual están todos los pactos y las promesas. Si vivimos como ellos, hermanos, nos está esperando una mansión celestial, una casa preparada, un edificio preparado, no por manos humanas, sino preparado por Dios. Meditemos en nuestros corazones, hermanos. Vamos a cantar una canción preciosa. Y acuérdese que ese Dios de pactos, que cumplió su promesa, le dijo, lo prometió cuando salió Abraham de Ur, de los caldeos. Le volvió a hacer el pacto, a ratificar el pacto en él mismo. Él se encargó de todo. Abraham no hizo nada, solamente le
obedeció y creyó. Es lo único que está pidiendo a Dios. Créele. Él tiene el control total, Él tiene el cuidado de todo de aquí en adelante. Vamos a entonar al final Dios de pactos, hermanos, que guarda las promesas, que cumple su palabra. Todos en la vida, en esta vida nos van a fallar, pero Él nunca, hermanos. Dios los bendiga. Estamos en Gálatas 3, vamos a empezar con el versículo 15. El pacto de Dios que hizo con Abraham y su simiente. Vamos a ver en el versículo 15. Aquí Pablo les da una ilustración a esta forma tan obcecada de los judaizantes en Gálatas, a decir prácticamente que las promesas a Abraham, debido a la ley que se dio 430 años después, ya han sido totalmente terminadas. Así que, por lo tanto, Dios ha dado una nueva ley a las cuales hay que cumplirlos para ser justificados por Dios. Y Pablo dice no rotundamente a esto. ¿Y qué cosa hace? Les hace una ilustración de lo más sencillo, para que creamos que todas sus promesas, todos esos ríos de agua, esa bendición va a venir al justo que vive por la fe. Y que nada ni nadie nos va a poder quitar esas promesas. Entonces, aquí le hace una ilustración. Le dice, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Les voy a dar un ejemplo completamente humano, racional, para que ustedes no estén creyendo a tremendas mentiras. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cómo me van a decir que ahora, después de Abraham, viene la ley de Moisés y hay que añadirle a las promesas de Dios, hay que añadirle la ley? Y vamos a verlo ahora nosotros en un plano también natural. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una adquisición? Hemos comprado una casa, una bicicleta, qué sé yo, cualquier cosa. Hemos firmado un contrato, que el precio pactado va a ser de 100 soles, y los cuales yo voy a darles, se van a quedar con el repostero, si es una casa, pongamos ejemplo de una casa. Hemos hecho un contrato de compra-venta, ¿no es un contrato, un pacto? Una promesa de venta, ¿no se le llama? Ya, hemos hecho, yo he firmado, ha firmado la otra parte, porque un contrato tiene que ser entre dos o más personas, ¿no es cierto? Como mínimo. Yo he firmado ese contrato y mañana duermo, me levanto y digo, ay, ¿para qué le voy a dejar mi cocinita? ¿O para qué? Ya es muy tarde. ¿O por qué lo vendí tan barato? ¿O por qué no? Ya no. Una vez que ha sido firmado ese contrato, nadie puede quitarle nada, ni yo misma, a menos que las dos partes ya estemos de acuerdo. Pero una vez firmado ese contrato, ya nadie puede quitarle ni añadirle nada. Y el trato y contrato con Abraham, esa promesa, ese pacto con Abraham ya estaba dado. Vino después la ley, pero esa ley ya no podía añadirle nada más. Ya Dios había hecho un pacto con Abraham y con su simiente. Que esa simiente vemos aquí adelante, que es Cristo Jesús. Y esa simiente en nosotros ha hecho un pacto en Cristo Jesús. Y nadie lo puede añadir, ni invalidar, ni nada. Entonces, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y no solamente a Abraham, y a su simiente, a ese Abraham que aceptó por fe al autor de la fe, esa simiente es Cristo Jesús, que está en nosotros. Y con Él viene el pacto y las promesas a nuestra vida, las mismas. Como dice ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes de Abraham, o sea, solamente a la descendencia. Está hablando específicamente de una simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y acá lo especifica claramente, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa simiente, esa semilla. Acuérdense siempre que simiente en el original es semen. Es una semilla. Es una partícula, es algo que trae vida a nosotros. Entonces, está hecha a Abraham y está hecha a nosotros, aquellos que tenemos esa simiente santa en nuestros corazones, a Cristo Jesús. Solamente por eso es que somos un pueblo exclusivo.
es un Dios exclusivo para un pueblo exclusivo. Por eso es que es importante saber que la misma simiente que estuvo en Abraham está hoy día en nosotros. ¿Estamos caminando por fe como caminó nuestro Padre? Son preguntas que tenemos que hacernos para ver si estamos bien. Entonces, en este contrato, ambas partes, ¿no?, un contrato natural, quedan obligados a cumplir todo lo que se dijo, se estipuló en esa promesa de venta, en ese contrato, ¿no es cierto? Eso es en lo natural. Obligados a mantener, si no, la ley nos cae, pues. Aquí es donde se da esta ceremonia. Vamos a estudiar un poco cómo se origina todo este pacto con Abraham. Aquí vamos a ver un caso muy especial que tal vez nunca nos habíamos dado cuenta. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. 15, versículo 2. Y respondiendo a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, y ahí viene el pacto, hermanos. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea, muchos pensamos que fueron las aves partidas, pero no, mató, hizo el sacrificio, botó la sangre de todos estos animales, ¿no? Pero los puso una enfrente de otra, un camino por la mitad, ¿no? Una parte de estos sacrificios a un lado y otra parte de los sacrificios a otro lado. E hizo un caminito, por eso aquí lo esclarece. Las aves no fueron partidas, solamente botaron la sangre como señal, porque sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, la sangre fue la señal del pacto, ¿no? Y abrió un camino, dice, y no partió las aves. Y descendías aves de rapiña. Entonces vamos a explicar, ¿no? Esto era una señal del pacto que se usaba mucho en ese entonces. Y así, por ese camino que se dejaba, las puso mitad a un lado y mitad al otro lado, y ahí caminaban las partes, en medio de la sangre por este lado y la sangre a la derecha y la sangre a la izquierda, en medio de eso caminaban las partes que firmaban el pacto, el contrato o la promesa esa. Entonces, este es el pacto que hizo el Señor con Abraham. En medio de toda esa sangre, dice que ahí, y descendió las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Y ya se cansaba, ¿no? Dice que estuvo ahí, no sabemos las horas de las horas, me imagino que serían las 6 de la mañana. El enemigo para perturbar, para robarnos las promesas. Pero ahí Abraham, que creía en esperanza, contra esperanza las ahuyentaba y les decía, como ahora podríamos decir, no, cuando la duda viene a mi corazón yo le digo, no. Cuando vienen los problemas, cuando veo las cosas que no son conforme a las promesas de Dios, entonces les digo no. Y ahí Abraham ahuyentando todo eso, creyéndole al Señor. Mas a la caída del sol sobrecogió ya el pobre Abraham cansado, ya no podía más. ¿Cuántas veces nosotros de esperar y decimos, Señor, pero te llamo, te digo, te estoy esperando y nada, no me respondes? Una grande oscuridad cayó sobre él. Esa noche oscura, ese día de prueba, donde decimos ya, me fallaste, Dios. Ya no hay solución para mi problema. ¿Dónde estás? Me dijiste tanto, me prometiste tanto, ¿y dónde estás? A mí nomás me ha pasado
Todos los que esperamos en Él, como el centinela a la mañana. Señor, ¿cuándo? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, justo ya cuando había perdido toda esperanza, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba, ahí Dios, pasando, cumpliendo, cerrando, sellando esa promesa. Imagínense si no valdrá la pena esperar, como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Dice el salmista también, mi alma espera a Jehová. Israel, espera a tu Dios, espera pacientemente, porque hay gran galardón para los que esperan. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido totalmente, ahí se aparece Dios como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, ahí confirmando y sellando la promesa el Señor. Mejor dicho, selló el pacto, esa promesa de Abraham, y no solamente a Abraham, sino a tu simiente, a todos los que tenemos esa simiente. Y va a ser igualito, y va a demorar, y vamos a desesperar, pero Dios se va a aparecer cuando ya menos tal vez nos imaginemos. Hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, por todo el mundo, hermanos. Esa simiente, esa promesa de Dios, en todo el mundo iba a estar. Hay un pacto que Dios ha hecho en esa simiente que está en nuestras vidas. Y por amor a su Hijo, y por amor a esa simiente, Él va a ser fiel con nosotros. Y ahí le da todas las tierras de todos los lugares y de todos los enemigos y en todo lugar. Dios es Dios y Él va a cumplir su promesa. Y vemos pues el pacto de Dios con Moisés, que vinieron las tablas de la ley. Pero eso no le puede añadir, ni le puede quitar absolutamente nada, porque el pacto con Abraham y su simiente es eterno, inviolable. Nadie le puede quitar ni nadie le puede agregar absolutamente nada. ¿Qué tal sabiduría, qué tal entendimiento de Pablo, hermanos? Lo que les quería hacer entender a ellos que se habían dejado llevar por esas doctrinas diversas. Diciendo, bueno, pues eso fue el pacto de Abraham, eso ya pasó. Ahora estaba de moda el pacto mosaico, el pacto con Moisés. Entonces ahora hay que cumplir todo eso cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y esperar a Él. No en lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Ojo que yo quiero hacer una salvedad. No que en los planes de Dios no esté las obras. Dentro de los planes de Dios están las obras. Porque nos ha salvado, dice, no por obras, pero para buenas obras. Entonces Dios tiene en un lugar especial las obras, pero no las obras que a nosotros nos parece, sino que las obras que Él tiene preparado. Abraham quería hacer muchas cosas, ¿se acuerdan? Sal de tu tierra y de tu parentela, y salió con toda su parentela y con todo. Pero por el camino Dios fue mostrándole que su voluntad tiene que prevalecer. Y muchas veces nosotros queremos cambiar las cosas de Dios por nuestras inclinaciones. No, nuestra familia, nuestros hijitos, yo no hago esto para el Señor porque tengo que hacer tales cosas para mi familia. No, no es así. Entonces estamos haciendo nosotros nuestras obras muertas, que le llama la palabra de Dios, y no estamos haciendo lo que Dios está demandando de nuestra vida. Somos salvos para buenas obras, para hacer las obras que Dios tiene preparado. Entonces no vamos a anular
algo que es importante a los ojos de Dios, pero lo más importante, eso es secundario. Él nos va a guiar a todo eso. Lo más importante es vivir por fe, es creerle a Dios, es esperar en Él. Hay un solo descendiente, hay una sola simiente que ha bendecido y bendecirá al mundo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Solamente eso, hermanos, anda delante de mí. Camina delante de mí, no te preocupes por nada más, porque todo van a venir las indicaciones de arriba. Y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Bueno, después de ti será circuncidado. Después de todas esas promesas, le da una señal. No. Pero bueno, lo importante es Canaán en heredad perpetua. Le da ese Canaán espiritual, hermanos, esa vida eterna. Dice que Abraham murió sin ver Canaán, sin ver nada. ¿Por qué? Porque él sabía que la promesa no era nada terrenal, porque todo eso se iba a acabar. Hebreos, vamos a verlo. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Tener una relación personal con Dios. Esperar en Él y confiar en Él, y después todas esas promesas fueran cumplidas en Él y en su descendencia. Es una sola condición, hermanos, recibir a Cristo Jesús y seguir por fe y caminar por fe. Recibiremos salvación y vida eterna. Esa tierra prometida no era tanto Canaán, es una tierra nueva, es cielo nuevo y tierra nueva, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se acuerdan en Juan 14, versículo 1 y 2? Me voy pues, le decía a sus discípulos, pero voy a preparar morada. Él, el arquitecto, el constructor de esa tierra, para vosotros, porque donde yo voy, ahí ustedes también van a estar conmigo para siempre. Ya le había prometido las promesas que después Jesucristo vino a reconfirmarlas, ya estaban hechas en Abraham. Hebreos 11:8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Imagínense, él nunca la tuvo Canaán en sus manos, la tuvo su descendencia, pero él por fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Todos ellos tenían la simiente. ¡Qué corazón de Abraham! Yo me imagino que Pablo, a estudiar y profundizarse en todo esto, cuánto anhelaba tener ese corazón obediente, sumiso, para que no le falte ninguna de las promesas dadas a Abraham, a nuestros padres. Y Dios conocía. Abraham era como ustedes y como yo, lleno de debilidades y flaquezas. Pero una cosa era cierta: en medio de todo, él confiaba y esperaba en el Señor. Y Abraham, hermanos, dice la palabra que él iba a mandar, que él se iba a preocupar para que el nombre de Dios sea glorificado en todas las vidas, en todos sus siervos, en todos sus hijos. Yo sé, decía, que mi siervo Abraham va a mandar a sus hijos, a su casa y a toda su descendencia que cumplan conmigo, que vivan por fe, que me obedezcan. Lo hagan o no lo hagan, pero ahí estaba el viejo Abraham, hablándoles, diciéndoles, procurando con todas sus fuerzas que cumplieran, porque sabía que había una bendición tremenda. Coherederos, versículo 10, porque dice que habitó como extranjero. Abraham, hermanos, Dios lo bendijo tanto, era un hombre riquísimo, pero su corazón no estaba en eso. Su corazón estaba en Dios. Dice, ¿por qué? Vivía como extranjero, como dice en Primera de Pedro, ¿no? Como extranjeros y peregrinos, con sus tiendas ahí cargaditas y toda su gente, porque ¿para qué hacerse de grandes cosas? Porque sabía que era temporal, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, la que le había prometido que iba a vivir en paz.
en esa ciudad donde no hay lloro, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Eso esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Saben que se cree que Hebreos fue escrito por Pablo? Y Pablo, ¿cómo debe haber estudiado la vida de Abraham? Imagínense, mientras que cuando se separaron con Lot, mientras Lot, aquí me voy como en el jardín del Edén, todo verde, precioso. ¿Y saben qué hacía de Lot? Se hacía tiendas, se hacía sus construcción, terminó construyéndose una mansión en medio de Sodoma. ¿Y saben qué hacía Abraham? Levantaba altares para Dios, porque sabía que las bendiciones materiales le iban a seguir, ni siquiera se molestaba en pensar en eso, solamente pensaba en levantar altar para su Dios, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren cómo sería su fe, cómo lo vería Sara a su marido, porque es contagioso, hermanos, la fe. Tú ves a orar, tú ves a alabar a alguien, y va a haber bendición. Y Sara, después dice que Sara también tenía la fe de Abraham y creyó. Y así va a ser con nosotros, porque Dios le dio la bendición a Abraham. Y estaba muy preocupado de dejar esa simiente en su mujer, en su hijo, en sus casas, en todo lugar. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Porque la promesa más grande es allá, en nuestra habitación eternal. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo. 13, versículo 13. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros. ¿Y qué? Y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban. ¿Saben cuál es un anhelo? Así como estar sedientos. Ellos anhelaban una mejor. Esto es, ¿no?, una tierra, una habitación, un Canaán, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad, ese Canaán espiritual que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dice acá en 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Se pasa pronto, la vida se acaba pronto. Y nada de lo que hemos tenido, traemos en este mundo, vamos a poder llevar. En versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No va a retardar, aunque Abraham dijera, ya es tarde, no viene. No retarda. Él ha dicho que va a venir y que esta tierra va a ser deshecha. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ellos lo sabían perfectamente, hermanos, que todo en esta vida, todos nuestros patriarcas, todos los grandes héroes de la fe, no esperaban nada acá en la tierra. Ellos cantaban, tal vez no los mismos himnos, pero como nosotros hoy día, porque fuera de ti, nada anhelamos, nada deseamos en esta tierra. Ellos cantaban tal vez ese mismo himno con otras letras, con otro tono. Ellos decían, nos has librado, Abraham, nos has librado, nos has sacado por tu pura misericordia, así como Abraham, nosotros también. ¿Qué merecía Abraham? ¿Qué merecíamos o merecemos nosotros para estar acá y ser diferentes y vivir con esa esperanza de todas esas promesas? No hicimos nada, no hemos sido partícipes ni copartícipes, ni el Señor nos ha necesitado. Es en su Hijo, en la simiente que Él ha hecho, y es por su pura gracia. Como le decía a los Gálatas, es por fe, por gracia, por misericordia, y no hay nada más que tengamos que hacer, sino estar en comunión, en relación, en intimidad con Él.
que Él nos guiará las cosas que tenemos que hacer. Dice, yo fijaré sobre ti mis ojos y te diré las cosas que tú tienes que hacer. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Y te enseñaré el camino que debes de seguir. Las obras, hermanos, van a venir cuando Dios diga a Abraham, ahora sacrifícame. Como dice, porque también, hermanos, no vamos a caer en el otro extremo. Como dice Santiago, capítulo 2, la fe sin obras también es una fe muerta, pero no va a ser las obras que nosotros queremos hacer, sino las obras que Dios va a demandar de nuestras vidas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo esto, hermanos, se va a acabar. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Ese sentir tenía Pedro. Andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. Esto es lo que nosotros vemos, todo esto va a ser deshecho. Estos cielos, que nosotros le llamamos cielo, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero los que tienen la simiente de Abraham, los que queremos vivir como Abraham, que no nos conformamos con ver, ay Señor, tú me prometiste un carro y yo te reclamo el carro, como hoy en día se enseña. Tú me prometiste esa casa y tú me prometiste el novio. Hermanos, todo eso, ¿sabe? Adán estaba dormido y Dios le proveyó a Eva. No tuvo que reclamarle nada. Y Abraham estaba dormido y Dios le dio toditas esas grandes y preciosas promesas. Solo demanda de nosotros, hermanos, que le creamos y que tengamos fe, aunque sea un poquito. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, esa Canaán espiritual. Mora la justicia por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, como Abraham, van a venir bendiciones naturales, bendiciones familiares, pero podremos esperar como Abraham, aunque sea dormidos, y amaneceremos y diremos, Señor, por lo menos yo al alba me levanto y digo, Señor, en ti esperaré. Y como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto de la oliva, y aunque los labrados ya no den mantenimiento, y aunque en las majadas ya no hayan vacas, y aunque, yo, con todo eso, Señor, pueblo esperanzado, pueblo de Abraham, pueblo que tiene la simiente de Abraham, que tenemos la promesa de Dios, aunque desfallezcamos, espéralo porque pronto vendrá y no tardará. Dice, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosa debemos hacer? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y si no viene el Señor en estos tiempos donde ya estamos en una decadencia total, ¿no? Entonces vemos cómo ya desde Abraham, Cristo estaba firmando ese pacto de amor con Abraham y ahora firmándolo con nosotros. Juan capítulo 1, la preexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, versículo 1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya estaba Cristo en el pacto que estaba haciendo con Abraham. Por eso no lo necesitó ni a Abraham, no necesitó a nadie. Él y su hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Este pacto fue hecho por Cristo, la simiente. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí Jesucristo, estando en ese pacto, haciéndolo todo. Versículo 14, por eso le dice Pablo a ellos, no, y esa simiente, no dicen su simiente, no dice a ti Abraham y a tus simientes daré ese pacto. No, era a ti Abraham
y en tu simiente, en la simiente que es Cristo, a ti, Abraham, por ese Cristo que tú tienes dentro de la fe. La simiente que es Cristo. Abraham había recibido, había reconocido, había creído en el autor y consumador de la fe que es Cristo. El pacto no lo hace Dios con ningún hombre. El pacto lo hace Dios con su Hijo. Y la señal externa era la sangre de esos animales, porque todavía no había muerto Cristo. Pero ahora ya nosotros no necesitamos ningún animal, ya la sangre de Jesucristo en nosotros ha sellado ese pacto de amor del Padre, esas promesas con nosotros. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Imagínense, Juan, todos los que tenían la revelación de Jesús ya sabían quién era Dios, el eternal. Juan era mayor que Jesús, pero él era antes que yo. Acá en Juan 8, miren cómo le dice el Señor. El versículo 56, 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio, eso lo dice Jesús. Abraham vio a Jesús y se gozó. O sea, ¿qué cosa? Cuando hay salvación hay gozo. Abraham recibió, vio a Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús. Acá dice que en el 58 Jesús les dijo, de cierto, como ellos ignoraban, ay, no tienes ni 50 años, ¿y qué cosa estás hablando? ¿Has visto a Jesús hablándolo todo naturalmente? Versículo 58, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan, capítulo 1, versículo 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, o sea, por gracia, cada día. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia que vino por la promesa a Abraham, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo antes de Moisés, y a la gracia, la fe y la verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Vamos a terminar esta porción. Gálatas, regresamos por favor, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos. Somos herederos, hermanos, según la promesa, porque fue en la simiente en la que vinieron todas esas promesas. Y aquí en el capítulo 4, versículo 7 de Gálatas mismo, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La misma herencia, las mismas promesas. Nada ha variado, nada ha cambiado. Por medio de esa simiente que es Cristo Jesús. Y como decía Pedro, ¿cómo no podemos nosotros también, sabiendo que todo se va a acabar, vivir en esa santa y piadosa manera de vivir? Vivir como vivió Abraham. Yo creo que uno de sus moldes sería, para Pablo sería Abraham. ¿Cómo vivió? Como extranjero, como peregrino. Lo único que le importaba es tener una descendencia poderosa, ahuyentando todas las aves de rapiña, todo lo que pudiera estorbar esa promesa de Dios. Igual Pablo tenía un compromiso con Dios y que muchos vienen detrás nuestro, hermanos, hermanas. Y en nosotros somos un ejemplo. Y Abraham se preocupó. Hermanos, y eso búsquenlo en Génesis 18. Porque yo sé, y esa palabra a mí me conmueve. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que cumplan mi palabra. Ese celo de Abraham, en medio de todo, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir, de dejar una simiente.
no solamente de su descendencia, sino también de sus siervos, de sus esclavos, de todos los que estaban alrededor de él. Que cumplan la voluntad de Dios. Hermanos, que el celo, ese celo por Dios nos consuma. Que oremos a tiempo, que hablemos a tiempo, fuera de tiempo. Que levantemos el nombre de Dios. Y Él será nuestro escudo y Él será nuestro galardón. Y esas mismas promesas, hoy día las mismas podemos heredarlas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, tú conoces nuestras vidas, tal vez como Abraham. Señor, con un cuerpo dice que casi muerto. Señor, tú levantaste una gran nación. Señor, enséñanos a vivir en este mundo, Señor, como tú quieres que vivamos, porque nuestros días, Señor, declinan y pasan, Señor, como la hierba y como la flor de la hierba, que, como dice tu palabra, llegará un día que no saben ni dónde fuimos plantados, Señor. Señor, ayúdanos a vivir como vivieron estos hombres de fe, Señor, creyéndote y esperando esa ciudad, ese Canaán espiritual, esa tierra que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor eres tú, Señor. Señor, sabemos que tú has ido a preparar morada para nosotros. Enséñanos a vivir, Señor, en plena certidumbre de fe, sabiendo que si nosotros, Señor, caminamos delante de ti, tú serás nuestro galardón, nuestro escudo, nuestra bendición, y nos alcanzarán, Señor, todas las bendiciones que tú has escrito en este libro, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo. Señor, quita toda duda, fortalécenos, Señor, en los momentos difíciles. Señor, en esa oscuridad, en ese valle de sombra, Señor, cuando pasamos, que tu presencia esté con nosotros y podamos escucharte, Señor, y que nos digas, no temas, porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, háblanos. Dinos, Señor, de las cosas que sobrevendrán en estos tiempos, Señor. Tú hablas a tu pueblo que está vigilante, Señor, como hablaste a Moisés, a Abraham, Señor. Muéstranos, Señor, las cosas que sobrevendrán en estos tiempos venideros, Señor, para ser un pueblo apercibido y conocedor, Señor. Toca los corazones duros de nuestros seres queridos en estos tiempos. No permitas que se endurezca, Señor. Al contrario, enternécelo, Señor, y bendice, Señor, a nuestra descendencia, que tu simiente, Señor, que Cristo Jesús sea dado, sea recibido en cada corazón, Señor. Oramos, Señor, por cada familia representada acá. Señor, lo único que te pedimos y lo más importante es que te conozcan, Señor, y que vivan bajo la sombra de tus alas, Señor. Señor, tú eres nuestro sanador. Extiende tu mano sanadora, envía sanidad de lo alto, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu de poder, haznos fuertes y valientes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en